nos hemos encontrado con casos similares y la recomendación que hemos visto que funciona bien es la creación de redes de apoyo. Las redes de apoyo son algo así como la organización vecinal de nuestra cuadra, en donde sería muy oportuno que todos nos conociéramos y que se nombrara a un coordinador por cuadra y que este coordinador hiciera como una ronda periódica sin mucho rozar porque hay que respetar el distanciamiento social. También puede ser a través de WhatsApp, con cierto acercamiento, pero conociendo cuál es el entorno. Y en esa misma medida, poder hablar con otras autoridades como alcaldes auxiliares, como esas representaciones de la autoridad dentro de las comunidades. Alejandra, ¿cómo se ha vivido desde la perspectiva de la juventud? Bueno, justo como mencionaba Dorotea, bueno, en el caso de Jóvenes por los Derechos Humanos, a nosotros en ocasiones nos llegan, digamos, como denuncias o como gritos de auxilio, ¿verdad? A través de los mensajes directos y nos preguntan, yo estoy en esta situación, ¿qué puedo hacer? Entonces, en el caso de nosotros como organización, pues nuestra esencia es la divulgación de los derechos humanos, la educación en derechos humanos. No podemos como tal, como organización, accionar y decir, vamos a prestar un servicio legal porque no es nuestra esencia y no contamos también con los recursos. Sin embargo, hacemos justo lo que Dorotea nos mencionaba, damos referencia, ¿no? Si usted está viviendo este tipo de violencia, usted tiene que ir a esta oficina. Si nosotros como organización contamos con los contactos directos, digamos, damos esos contactos, mire, abóquese a esta persona en esta oficina, lo pueden ayudar en esta situación, porque sí, realmente se acrecenta, ¿verdad? Y al final nosotros como nos ven en este espacio, en este ambiente de defensa de los derechos humanos, pues hay muchas personas que se acercan a nosotros y nos dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me pueden ayudar? Y yo creo que lo mejor que podemos hacer, porque nosotros no podemos involucrarnos directamente en la situación, sí podemos orientar a las personas y justo lo que tú hablabas también, Karen, de un grupo de apoyo, ¿no? Entonces, ya con que una persona muestre empatía a una situación como esta y que le brinde orientación a esta persona, debes visitar esta oficina, este es el delito que están cometiendo. Esa orientación es es un aliciente bastante grande para las personas, ¿verdad? Entonces, nosotros desde la organización, pues eso es lo que hacemos cuando se nos presenta una situación como... Ok, gracias. Bueno, Dorotea ya nos hablaba un poco de cómo las redes sociales, el WhatsApp, Alejandra también lo hacía, Jeffrey por su lado, cómo la tecnología nos ha ayudado a seguir levantando la mano por los derechos humanos. Pero quisiera saber cómo ha sido la experiencia, Jeffrey, en este caso, para promover los derechos de la comunidad LGTBIQ+, el acceso a la tecnología, ¿cómo ha hecho que evolucionen las iniciativas que en tu caso se promueven? Bueno, creo que lo más fuerte para nosotros es ahorita hacer conciencia en redes sociales y en los correos universitarios. O sea, como te digo, mi campo de trabajo es la Universidad del Valle y de hecho, gracias a que ese fue el inicial o el campo principal de trabajo del club, hemos ido logrando conquistar y hacer más redes o contactos con otras asociaciones, pero todas las asociaciones con las que trabajamos, o sea, estamos conscientes de que la única forma de llegarle a la gente ahorita es por redes sociales. O sea, por decir así, si antes en redes sociales llegábamos a 100, 200 personas, ahorita estamos llegando a 500, 600, 800 personas, ¿verdad? Y darle ese impulso a las redes sociales creo que es una estrategia bastante fuerte que muchas personas activistas o organizaciones o colectivos de sociedad civil organizada podrían estar utilizando para seguir con el trabajo que realizamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mantener una red, el feed de una red actualizado y bastante activo, no es, no es cuestión de una persona, es todo un equipo de trabajo que se
tiene que revisar el material, hacerlo, diseñarlo, escribir el texto, ver que sí tenga un impacto, ver que sí lo estén promoviendo. Y pues a eso es lo que nos hemos estado dedicando. Pero obviamente para hacer eso tuvimos que pasar por una reestructuración y estamos pasando por una reestructuración interna, ¿verdad? Como club, pero sí. Gracias, Jeffrey. Yo no sé, quiero lanzarles una pregunta a mis compañeros a ver qué opinan. A mí me parece que el uso de las nuevas tecnologías es importante y ha venido a marcar un parteaguas. Y es indiscutible. Pero ¿no les parece también que hay una vieja tecnología que se ha quedado un poco atrás y que podría ser retomada? Me refiero a, por ejemplo, un tuk-tuk o un camioncito que tiene un altavoz y que se coloca en un parque y que empieza a dar información. ¿No podría ser quizás más asertivo que un mensaje en redes sociales a sabiendas de que no todas las personas tienen acceso a Internet, a un teléfono de alta gama o a estar conectadas de alguna forma? Por favor, Sí, Dorotea. es un punto muy necesario e importante lo que has dicho, porque efectivamente esa es una observación que nosotras hemos hecho insistentemente cada vez que hemos abordado el tema con medios de comunicación o con instancias que investigan, porque sí nos hemos dado cuenta que Guatemala es una sociedad profundamente desigual. Y la mayoría, en este caso, si hablamos de mujeres, muchas mujeres viven en condiciones prácticamente de mucho empobrecimiento. Y no todas las mujeres tienen acceso a un teléfono, entre comillas, inteligente, no todo el mundo tiene acceso a una tablet. Hemos visto incluso que muchas mujeres no tienen ni siquiera internet en sus casas o no tienen saldo para llamar por teléfono. Entonces sí es necesario seguir pensando en estas otras estrategias. Lo que sí se necesita es como pensar cómo gestionar y quién financia eso, porque parece fácil, pero no tanto, porque en el tema de cuando se habla sobre denunciar la violencia, no siempre la gente quiere colaborar con esto. Y también, ¿qué implica? Porque ahorita por el tema que sí es necesario seguir profundizando en ello, sí hemos también hablado de cómo el tema de la lectura es importante, pero también auditiva. No solo pensando en las personas con discapacidad, sino pensando en que la mayoría de la población en este país es bilingüe o es monolingüe. Entonces hay muchas mujeres, sobre todo, que son monolingües en sus idiomas mayas y a ellas les cuesta, o sea, si les cuesta todavía escuchar, leerlo en español, yo creo que es más fácil que lo puedan escuchar a través de algún programa de radio, algún spot radial, o sea, es cómo ir combinando esos nuevos recursos tecnológicos con los que ya habían y retomar también y ser realista con el contexto de las diversas poblaciones a las que nos estamos dirigiendo. Y yo enfatizo nuevamente en el caso de mujeres, y no me refiero solo a mujeres mayores, sino las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las adultas, las personas mayores que son mujeres, muchas de ellas realmente no hablan el español. Entonces, ¿cómo ir buscando también? Es una observación que le hemos hecho al MP, por ejemplo, cuando habla del botón de pánico, cuando habla del 1572, y esas realmente no siempre son mecanismos que funcionan para las mujeres que no tienen acceso al servicio telefónico, al internet y a un teléfono de esa calidad que se necesita para descargar apps, por ejemplo. Es correcto, gracias. Sí, yo coincido por completo y en el trabajo comunitario, por ejemplo, el que tuvieron la oportunidad de hacer con los fondos de la embajada y de la beca que tuvimos, fue justamente hacer un rastreo en la Unión Zacapa, en donde se registran casos también de COVID, y vimos que hay una comunidad donde el 90% de las personas no tienen energía eléctrica. Entonces, hay como otras formas de tecnología que me gustaría que todos quienes están participando hoy en este webinar
puedan llevarse a su casa y pensarlo también para sus iniciativas. Hay otras formas de comunicar que no son solo las redes sociales o no es solo el Zoom. También hay formas de difundir y de luchar por los derechos humanos y visibilizar las violaciones que van más allá del uso del Internet. Aunque también recordar que el acceso al Internet es un derecho universal. Derecho, sí. Y también debemos luchar porque este se ejerza. Me parece que Alejandra quería agregar algo sobre este tema. Sí, justo lo que tú mencionabas. De acuerdo al censo, solamente el 17% de las familias en Guatemala tienen acceso, tienen internet en su casa, entonces sí realmente es bastante escaso, ¿verdad? Lo que mencionaba Dorotea, y justo lo que tú ponías como ejemplo. Creo que al momento de hablar de tecnologías, de TICs, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta el contexto cultural, social en el que se está desarrollando o se quiere llevar a cabo una campaña. En el caso de cuando yo tuve una experiencia en el interior del país, yo estuve viviendo en San Pedro Soloma, Huetenango, por 6 meses. Entonces era otra dinámica, ¿no? Entonces siempre en la universidad me decían que el medio de difusión por excelencia en el área rural era la radio. Entonces, hasta que yo fui allá y viví allá, entendí la importancia de la radio, ¿no? En el caso de nosotros como, bueno, en mi caso de Alejandra Patal y también de Jóvenes por los Derechos Humanos, que nosotros tenemos también presencia en nuestros departamentos, el asunto es que nosotros como organización no contamos con un financiamiento directo, digamos, todos los que trabajamos acá lo hacemos de manera voluntaria. Sí contamos con material audiovisual que nos mandan de la sede, sin embargo no podemos decir que podemos cubrir, por ejemplo, un programa de radio o no pudimos cubrir un programa de televisión, y es justo lo que Dorotea le estaba mencionando, ¿no? A veces hay un límite en donde uno puede llegar y es de lo que uno tiene a la mano, que uno tiene que tomar provecho. En este caso, las redes sociales, nosotros le hemos sacado el máximo. En mi caso personal, esto ha sido algo que he tenido que adaptarme, ¿no? Yo soy millennial, sin embargo, creo que no todas las personas cuentan con herramientas adecuadas para moverse en el área, porque estamos hablando ahora de un marketing digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, un pequeño ejemplo, no es lo mismo hacer un post a las 3 de la tarde que hacer un post a las 7. Esto es lo que tenemos que evaluar, cuándo tiene mayor impacto, cuánto tiene mayor alcance. No es lo mismo hacer una imagen con un super párrafo y hacer una imagen con ideas concisas, porque la gente en redes sociales pues no lee. Entonces, es todos estos elementos que han venido como a reformular, ¿no? Nuestras ideas. En mi caso personal, pues yo he estado tomando formaciones en línea que me enseñan por ejemplo, marketing digital, cómo hacer un mejor manejo de las redes sociales, cómo podemos manejar la publicidad en redes sociales, porque también no es solo de pagarle a Facebook y llega, sino que hay que segmentar. Bueno, entonces creo que es bastante información constante, que no solo como personas, sino como organización nos ha llevado, ¿no? Entonces, en las diferentes organizaciones, como tú mencionabas, yo también colaboro con la Fundación USLA JUNOC. Nosotros, pues, hacíamos formaciones políticas con lideresas en el interior del país. Entonces, esto pues tiene que cambiar, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Adaptar el programa en línea y llegar a otros grupos que también son interesantes para nosotros, pero que inicialmente no era el programa dirigido a ellos, digamos. Entonces creo que sí es bastante un reto, pero una gran oportunidad para que nos sigamos formando. Y sí, definitivamente hay que explorar otras formas de comunicación, porque a veces no contamos con los recursos, pero también te decía que aquí en la ciudad, tal vez en específicas zonas, áreas, funcionaría un autoparlante, pero no sé qué tanto funcionaría, por ejemplo, ¿qué te digo yo? No sé, en mi área, por ejemplo, aquí la gente ni se habla no nos hablamos entre vecinos, ¿verdad? Entonces, creo que sí es bastante interesante poner a discusión qué otras alternativas tenemos, pero siempre tomar en cuenta cuál es el contexto cultural, ¿verdad? En el caso también Ortega mencionaba que creo que el MP, bueno, donde las mujeres denuncian, hay una deficiencia bastante grande en el sentido de que solamente reciben denuncias en 4 idiomas nacionales. ¿Y cuántos idiomas nacionales tenemos en el país? Si no estoy mal, son 22 idiomas. Entonces, estamos dejando afuera a 18 personas hablantes, ¿verdad? Que no, como dice Dorotea, a veces
no pueden hablar español, solamente su idioma materno, o entonces cómo pueden denunciar o cómo pueden pedir ayuda si no toman estos aspectos, no evalúan esos aspectos al momento de lanzar campañas de difusión o de comunicación. Correcto, sí. Y de hecho nos sucede también en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, donde también se piensa que porque hay un recuadro con una persona haciendo la interpretación en lengua de señas, esta parte de la población está cubierta, cuando en realidad hay muchas personas con discapacidad auditiva que no saben lengua de señas. Piensa que cuando los protocolos están en idioma braille, entonces ya pueden ser interpretados por cualquier persona con discapacidad visual, y no es así, porque todos tienen que pasar por un proceso de aprendizaje, como nosotros también aprendimos a leer y escribir. Y hay una pregunta de Kevin. Solo, Sí, perdón, Jeffrey. ay, perdón, yo solo quería agregar algo que tal vez no se ha mencionado y que a nosotros desde el club nos ha ayudado bastante, pero, por ejemplo, nosotros antes teníamos sesiones como un poquito para empezar a o llevar a cabo un tipo de sanación, porque, o sea, no es fácil venir y enfrentarse eh, a los talleres o a las personas que constantemente tienen una discriminación muy enraizada en ellos por personas LGBTQ+, ¿verdad? Entonces estábamos acostumbrados a tener este tipo de reuniones donde nos juntábamos solo a hablar cómo nos sentíamos, a decirnos qué habíamos pensado de cierta respuesta que habíamos pensado, de cierto gesto, o simplemente como a preguntarnos cómo estábamos con nuestras familias, porque dentro del club hay un montón de personas que pertenecen a las comunidades de diversidad sexual y de género. Y a pesar de que no podemos hacer eso hoy, o sea, sí creo que hay que resaltar la importancia de las reuniones en línea, o sea, un Google Meets, un Zoom. O sea, sé que, como estaban diciendo, no es accesible para todas las personas, pero sí dentro de su mismo círculo de amigas y amigos activistas pueden hacerlo, porque al final también tenemos que cuidarnos de nosotros y de nosotras. Entonces, eso nos ha ayudado bastante, específicamente en estos últimos días, para el club, y creo que pues no es algo que no se ha mencionado, y concuerdo muchísimo con lo que dijo Alejandra. No es nada más de subir un post, tenés que ser muy estratégico para saber que el impacto que tú quieres llegar a lograr se cumpla, ¿verdad? Claro, sí, Jeffrey. A mí me parece también que lo de las redes de apoyo y las personas que encabezan esos movimientos tienen que estar constantemente en comunicación. Nos pasa en la olla comunitaria, por ejemplo, donde a este momento hay 10 ollas. Entonces procuramos tener reuniones constantes a través de Google Meet o de Zoom incluso para, bueno, en primer lugar, cuidarnos nosotros mismos, pero mantener esos lazos de comunicación y de coordinación. Y me parece que eso encaja bien dentro de la creatividad y la flexibilidad que como activistas hemos tenido que tener a partir de la pandemia. Pues me gustaría contarles también que Kevin Poco tiene una pregunta, pero esta pregunta quiero planteárselas a ustedes también para que la piensen como un reto y para hacer propuesta. Él pregunta, ¿qué apoyo se le puede dar a las personas que viven en el área de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, donde se decretó estado de sitio, ya que se escuchan denuncias públicas sobre violación de derechos fundamentales? Y me gustaría que los tres me dieran su respuesta, quizás pensando desde ese público al que cada uno busca llegar, y si tuvieran una experiencia previa, pues con mayor razón. No sé si Dorotea te gustaría empezar. Sí, yo pienso que aquí lo más importante es que la población, toda Guatemala se informe mejor sobre las razones y las causas de ese conflicto, y también difundir más información de que a través de estados de sitio difícilmente se resuelve un conflicto de esa magnitud y de esas características. Es necesario dejar a un lado esas visiones militaristas, ¿verdad? De que por la fuerza y por la violencia se resuelven los problemas sociales, y abogar también por lógicas y visiones de negociación, de diálogo, de escucha, de análisis, de comprensión histórica de lo que está pasando ahí,
y evitar quedarnos solo con lo que nos dicen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no siempre nos dan el panorama completo de lo que está pasando ahí. Y también poner mucha atención a los medios alternativos, porque yo creo que los medios de comunicación alternativos han hecho un mejor trabajo para ir mostrando e ir visibilizando cómo los estados de sitio no son la mejor solución ni la mejor decisión para resolver problemas de esta magnitud. Y también para poder transformar esa cultura que hemos aprendido, que esa cultura de violencia, esa cultura de normalizar la violencia, porque a partir de que nosotros pensamos que militarizando se resuelven los problemas, estamos justificando la represión en contra de la población históricamente excluida. Guatemala, por ejemplo, en el departamento de Sololá, hablando de Santa Catarina y de Nahualá, son municipios extremadamente empobrecidos, municipios que el Estado ha abandonado históricamente, que nunca se ha interesado por su población, que no ha invertido ni en educación ni en salud, no digamos en justicia, y por eso yo considero que la población en general debe apoyar esas iniciativas que impulsan algunos congresistas de suspender ese estado de sitio. Nosotros tenemos que ser más conscientes, más solidarios, informarnos más sobre la historia de este país y posicionarnos desde una postura crítica, humana y también respetuosa, y dejar de ver a los pueblos indígenas como pueblos bélicos que no entienden, que quieren pelear porque se les da la gana. No, tienen un conflicto en donde el Estado ha jugado un papel muy perverso. Ese conflicto, quien lo generó fue el propio Estado, y el Estado tiene la obligación de resolverlo, pero desde la vía pacífica, desde la vía de la escucha, el respeto y la comprensión de lo que está pasando ahí. Nunca más de la militarización y nunca más a través de un estado de sitio. Claro, Dorotea, yo estoy totalmente de acuerdo y diría entonces que una forma de dar apoyo es abrir el debate y generar esta conversación acerca del origen de ese tipo de conflictos y cuáles son las otras formas de abordarlo. Sí, no sé si Alejandra o Jeffrey quisiera agregar algo. Justo, sí, como mencionaba Dorotea, esto no es algo reciente, ¿no? La situación que entre Santa Catarina y Nahualá, pues es algo que data de años atrás. Es un conflicto con bastante historia, en donde efectivamente el Estado ha jugado un papel protagónico, ¿verdad? Pero básicamente lo que yo le diría a Kevin es que es importante hacer escuchar a los jóvenes. En el caso de yo te hablo desde jóvenes, ¿no? Desde los jóvenes que están dentro de estas comunidades. Yo recuerdo que cuando fue el primer estado de sitio, cordón sanitario en Pazún-Chimaltenango, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas hizo un live con un joven desde Pazún, ¿no? Que nos contara él cómo se estaba viviendo la situación, cuáles eran las condiciones. Y creo que esto es importante porque le estamos dando voz a los jóvenes o a personas que puedan hablarnos de la situación y que pueda llevarnos más allá de lo que escuchamos, leemos en redes sociales, escuchamos en medios de comunicación. Es escuchar diferentes perspectivas para nosotros poder tener una idea acerca de lo que se está viviendo en esas comunidades. Entonces, sería identificar a jóvenes o personas líderes, en este caso tomar en cuenta la herramienta de las redes sociales, del internet, ¿verdad? Que puedan tener una plataforma a través de las redes sociales y hablar de la situación que están viviendo, qué condiciones, hablar también de que esto no es un conflicto de momento, sino que es un conflicto histórico, también que la gente se cultive y que conozca más acerca de nuestra historia, ¿no? Como país, que no son cosas que se forman de último momento, sino que tiene un proceso histórico que es importante que nosotros como población lo conozcamos y que le hagamos difusión a esto y que escuchemos también a las personas que están dentro de esos espacios. Bueno, yo solo voy a decir que creo que es súper importante que, como ustedes decían, como abrir el diálogo. O
tal vez a algunas personas no se les ocurre cómo empezarlo, y por si a alguien ahí no se le ocurre, es simple, o sea, con sus amigos, con sus amigas, y si no pueden, con su familia. O sea, a veces muchas, no a veces, todas nuestras generaciones pasadas, si hablo desde mi generación y gente de mi edad, nuestros papás, nuestros abuelos crecieron en el contexto de un conflicto armado, en el contexto de una casi satanización de los pueblos originarios de Guatemala. Y no es un tema de conversación en la mesa que se pueda hablar y que sea aceptado fácilmente, pero creo que a nosotros nos toca abrir esos espacios con nuestras propias familias. O sea, como Dorotea decía, o sea, tratar a la persona indígena como alguien que no entiende, que es rebelde, que incluso muchas personas utilizan la analogía que son animales, valga la palabra. Hay gente que piensa muchísimas cosas peores y que puede ser nuestro abuelo, nuestra familia, nuestro primo, el tío, y al generar una discusión dentro de la misma familia, podemos hacer que las personas empiecen a cambiar de parecer dentro de nuestros amigos. Y tal vez es difícil al principio, pero yo creo que es algo muy necesario. Tal vez no se les pueda, no puedas empezar el diálogo ante una audiencia de 100 personas, pero puedes empezar el diálogo en la sala familiar, la puedes empezar en la cocina, la puedes empezar en un grupo de WhatsApp, mandando una noticia de qué es lo que está pasando en algún lugar que esté en estado de sitio. No es fácil hacerlo, vas a encontrar mucho rechazo, pero yo creo que nos toca. O sea, no es fácil para muchas personas estar viviendo esa realidad opresiva. Nosotros que tenemos tal vez un poquito más de libertades, podríamos ayudar a las personas que no tienen quien hable por ellos ante personas que necesitan cambiar de opinión, necesitan cambiar de mentalidad. Y nuevamente, reitero, no es fácil, pero poquito a poquito, un cafecito, un almuerzo en familia, tal vez sea la mejor oportunidad para empezar siquiera a conversar de estos temas. El famoso metro cuadrado. Right. Empezar por mi círculo, ¿no? Sí, es cierto. No, hay una población vulnerable o vulnerabilizada que no está hoy acá entre nuestros panelistas, pero sí que está presente entre la audiencia. Nos dice Paulino, quien nos ve desde Houston, ¿se puede denunciar casos de guatemaltecos en el exterior a la Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala? ¿Y cuál sería el medio? ¿Hay alguna forma de unir esfuerzos entre las organizaciones de Guatemala con los paisanos que vivimos fuera del país? Parece que esa pregunta parece que es para Dorotea. Y yo pienso que lo que se puede hacer es en la Procuraduría de los Derechos Humanos está la Defensoría de Personas Migrantes. Entonces, allí en la página web de la PDH está la dirección electrónica del defensor, y si hay algunos casos que si ya se intervino a través de los consulados y no se ha resuelto, se podría como ver alguna posibilidad de visibilizar. O sea, si la PDH tiene conocimiento aquí, pues buscar posibilidades de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el consulado de allá le pueda poner un poco más de atención. Aunque nuestra actuación sería un poco limitada, ¿verdad? Porque es más difícil que tengamos intervención allá, pero sí hay realmente casos en donde han tocado varias puertas y no se ha podido, un contacto un mensaje con el defensor no estaría de más, porque se podrían como buscar vínculos, coordinaciones, hacer puentes como para saber qué es lo que está pasando, y ese es el papel del defensor de
de personas migrantes y sí ha acompañado, porque sí incluso ha acompañado casos relacionados también a deportaciones, los casos que también cuando han habido las caravanas de Guatemala hacia México, las vulneraciones de ciudadanas y ciudadanos en México. O sea, es parte también de cómo se establece esa comunicación para tener el conocimiento y saber con exactitud qué es lo que está pasando, cuál es el derecho vulnerado, como para contextualizar y después ver posibles rutas de coordinación y actuación interinstitucional. Gracias, Dorotea. Ya casi, así, Alejandra, por favor. Sí, ya, justo me quitaron el mute, es por eso que no te hice así. Bueno, entonces, la pregunta, la verdad es que aprovecho, pues porque también yo tuve una experiencia cuando yo estuve en Washington estudiando. Yo hice una pasantía en una oficina jurídica que se dedicaba pues a la defensa de los derechos de los migrantes en el área. Entonces yo estuve colaborando en el programa de niños detenidos. Ellos atendían a las personas migrantes del área central, Maryland, Virginia y Washington, D.C. Entonces hay una red digamos, como organizaciones que prestan servicios legales a los migrantes en Estados Unidos, que usted solamente ingresa el código postal y le salen cuáles son a la redonda estas organizaciones que brindan este servicio. Si no estoy mal, es una red completamente gratuita. En el caso de donde yo estaba, en Care Coalition, era totalmente gratuito el servicio. Entonces yo ahora no tengo el link, pero al final lo voy a agregar en el chat. Creo que es una herramienta bastante útil, porque incluso nosotros trabajábamos con la mayoría de migrantes que estaban detenidos en el área central, pues eran guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Entonces hay un servicio en donde ellos pueden recibir atención en los idiomas nacionales. En el caso de Guatemala había traductores en los 22 idiomas nacionales en Estados Unidos. Entonces está esa red, ¿verdad? Entonces yo voy a compartir el contacto. Creo que es importante que si alguien necesita apoyo, pues pueda acudir a una oficina directamente en Estados Unidos. Si en el caso no recibe una respuesta inmediata de un consulado o de una representación del país, pues también hay organizaciones en Estados Unidos que prestan esos servicios. Excelente. Gracias, Alejandra. Bueno, tengo una última pregunta para cerrar. Y bueno, en aras del tiempo, vamos a empezar con Jeffrey. La pregunta para los tres la hace Roberto Rivera y me parece que es la pregunta de las preguntas. ¿Qué podemos hacer para que se respeten nuestros derechos? Bueno, creo que como persona, como hombre gay dentro de esta comunidad, dentro de esta sociedad machista, homofóbica, guatemalteca, he tenido la oportunidad y el desafío de defender por mis propios derechos, así como estoy segura que las han hecho muchas otras personas y ustedes mismas dentro de mis propios círculos sociales. Y creo que a mí, personalmente, lo que más me ha funcionado, pero es por cómo funcionó yo y cuál es mi personalidad, es hablar desde la ternura y desde la empatía con otras personas. Muchas personas dentro de la Universidad del Valle me han dicho a lo largo de mi carrera y de mi estadía en esa institución que ellos entraron a la universidad siendo bastante homofóbicos, siendo bastante discriminadores hacia personas de la comunidad de la diversidad, y que al conocerme se dieron cuenta que no somos personas malas, no somos personas fuera de esta órbita, simplemente somos personas que seguimos teniendo los mismos problemas, los mismos deseos, el mismo valor humano que ellos y ellas tienen. No es fácil enfrentarse a insultos, enfrentarse a discriminaciones, lidiar con la carga emocional que una orientación sexual disidente te tiene o pues te provoca llevar a cabo en esta sociedad. Pero creo que hablando desde la ternura, hablando desde la comprensión con otras personas, siendo amigos, siendo amable siempre, pero
haciendo énfasis en los problemas que existen para nuestra comunidad, creo que pueden hacer un gran cambio. Por poquito que sea una persona, 2 personas, estamos hablando de que una persona dejó de pensar de una forma discriminatoria, y hacer ese cambio es muy, muy significativo. Tal vez en el futuro van a ser 20, 30, y tú no te vas a enterar, pero con haber tocado a una persona yo creo que ya hiciste bastante. Gracias, Jeffrey. Alejandra. Claro, bueno, creo que el primer punto es conocer nuestros derechos, porque hablamos de la defensa de derechos humanos y es algo que discutimos mucho en Jóvenes por los Derechos Humanos, ¿verdad? Que uno puede encontrar a alguien en la calle y le dice, ¿conoces de los derechos humanos? Sí, conozco los derechos humanos. Bueno, dime 5 derechos humanos. ¿Cuáles son 5 de 30, digamos, que tomamos como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y no muchas personas, incluso sin yo haber tenido la formación que tuve, pues no hubiese sido capaz de enlistar mis derechos, ¿no? Como persona, creo que el primer punto es conocer, aprender, formarnos, cuáles son nuestros derechos humanos. Luego, porque esto es esencial, porque no podemos defender, proteger algo que no conocemos. Entonces, no sabemos en un momento si se están violentando nuestros derechos, si ni siquiera sabemos que esto es un derecho humano, ¿no? Lo que tú decías, ahora el Internet se denomina como un derecho humano. Todos tenemos derecho a tener acceso a Internet, pero si nosotros no conocemos que esto es un derecho, ¿cómo podemos exigir la defensa de este derecho? ¿Cómo podemos decirle a las personas, defienda, este es su derecho humano? Entonces, la formación, y a partir de la formación, pues ya la defensa de estos derechos, ¿no? Es tomar de nuestros espacios, nuestras realidades y nuestros territorios, qué derechos son inmediatos a nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, justo eso sería lo que yo podría aportar. Gracias. Dorotea. Yo pienso que lo fundamental es saber, y primero uno, saber que toda persona merece respeto, tiene dignidad y por lo tanto que esa es la raíz básica que debe justificar y argumentar mejor el respeto a los derechos humanos. Y también hacer conciencia sobre la importancia que nadie debe permitir ninguna violación a ningún aspecto de su vida. O sea, cuando hablamos de esa manera, también le llega mejor el mensaje a las personas, porque a veces hablar de derechos humanos es como algo abstracto, como ¿qué tiene que ver eso conmigo, verdad? Pero si hablamos y transmitimos mensajes claros de la importancia que toda persona merece el respeto por ser lo que es y a la vida que tiene, con eso ya tenemos un camino recorrido así muy, muy importante. Y también es fundamental lo que decía Alejandra, profundizar en esos derechos y relacionarlos a lo cotidiano, ¿verdad? El tema de si yo soy consciente, si yo sé que yo soy merecedora y merecedor de la vida, del respeto y de un trato humano, yo voy a estar consciente y voy a saber y tener las antenas más paradas a decir si alguien me maltrata, si alguien me quiere, lo hemos visto ahorita en el momento de la crisis, ¿verdad? Que han llegado en empresas y les dicen a las mujeres, mire, firme aquí, y las mujeres ya saben, algunas que conocen un poco, ¿y para qué? ¿Y por qué lo voy a firmar? Entonces, solo el hecho de saber eso, de que antes de firmar algo uno tiene que leer bien, que cualquier acto que uno sospeche que puede ser violatorio a lo que uno es, con eso uno ya puede empezar también a darle herramientas a las personas, a la población en general, de que no debemos permitir ningún acto, ninguna práctica, ninguna expresión, ningún procedimiento que atente contra nuestra vida, contra nuestra salud, contra nuestro bienestar y con nuestra posibilidad de ser personas merecedoras de respeto y merecedoras también de dignidad por el hecho de ser personas. Gracias, Dorotea. Entonces, cerraríamos diciendo que el conocimiento es poder. Conocer nuestros derechos es la forma de hacerlos valer y de hacer que se respeten. Cuando en este ámbito se habla de empoderar,
En realidad no se trata de que nosotros tengamos una estafeta, se trata de que todos quienes hoy estamos aquí en este panel, quienes estamos conectados y estamos viendo de una u otra forma este foro, también tenemos el conocimiento y somos sujetos de derecho, que podemos llegar a conocer todos estos derechos para poder hacerlos realidad, hacerlos valer, promulgarlos y defender incluso los de los demás. Les agradezco a todos su tiempo por estar hoy acá y enseguida vamos a pasar a una última dinámica. Está bien. Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a todas y todos los participantes. Vamos a pedirles, por favor, que nos acompañen unos minutos más, porque para nosotros es muy importante que evaluemos estas actividades para que podamos seguir promoviéndolas. Así que vamos a tener dos actividades concretas. La primera es que intentamos también pues romper un poquito con la dinámica digital de ser una pantalla negra y del distanciamiento que nos ha impuesto la pandemia. Así que quisiéramos pedirles, por favor, que enciendan sus cámaras un ratito. Queremos ver quiénes son esos nombres detrás de los cuadros. Queremos saludarnos. Para nosotros es muy importante también estrechar estos lazos de la comunidad. Vamos a tomar una fotografía en unos momentos, así que es muy importante para nosotros que nos apoyen con esto. Y vamos a cerrarla en este momento. Agradecemos a las personas que la respondieron por su apoyo. Agradecemos además a todas y todos los asistentes a este webinar. Para nosotros es muy importante propiciar estos espacios de conversación. Y además extendemos la invitación a los webinars que se realizarán todos los lunes y los jueves a las 5 de la tarde. Los webinars calendarizados y la información la pueden encontrar en las páginas de Facebook de AGEDE y de State Alumni. Agradecemos a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala por el apoyo en la realización de estos talleres y en esta ocasión a Dorotea, a Alejandra, a Karen y a Jeffrey por haber compartido este momento con nuestra comunidad suya también, y por este excelente conversatorio. Para la Asociación de Jóvenes Exbecarios del Departamento de Estado, AGEDE, significa mucho poder converger en estos espacios de reflexión y construir desde el diálogo, sobre todo en esta nueva realidad condicionada por la pandemia del COVID-19. En nombre de AGEDE les deseamos una feliz noche a todas y todos y reiteramos nuestro agradecimiento. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Sí.